Mi hermano, el niño dorado, dejó embarazada a mi prometida, así que mi familia me abandonó. Después de 5 años sin contacto, ahora está en coma y mi madre exige que yo sea el padre sustituto de su hijo. Así que hace 5 años, justo un mes antes de que yo, ahora de 30 años, tuviera que casarme con mi prometida, me enteré de que ella había estado teniendo una aventura con mi hermano, y la única razón por la que me lo estaban contando era porque estaba embarazada y quería quedarse con el bebé. Mi ex prometida Karen, de 30 años, y mi hermano Chris, de 33 años, aparentemente habían estado durmiendo juntos desde que Karen y yo nos comprometimos. Karen y yo habíamos estado juntos desde nuestro tercer año de secundaria y también estuvimos juntos en la universidad, así que comprometernos era obviamente el siguiente paso, ya que habíamos estado juntos durante tanto tiempo. Sin embargo, dentro de eso, después de que nos comprometimos, ella decidió engañarme con mi hermano. La única razón por la que eso pasó fue que un par de días después de nuestro compromiso, mi hermano le había confesado que siempre había tenido sentimientos por ella, y que sentía que tenía que decírselo porque ella estaba a punto de casarse, y después de eso, ya no podía contarle nada sobre estas cosas. Y entonces, de repente, ella se dio cuenta de que también había estado sintiendo algo por él gradualmente. Aparentemente, incluso coqueteaban a mis espaldas de vez en cuando en eventos familiares y cosas así, pero ella no estaba segura sobre él, por eso se había quedado conmigo. Me enteré de todas estas cosas hace 5 años, solo unos meses antes de mi boda, cuando los dos me sentaron junto con mis padres y me dijeron que estaban planeando juntarse y que ella ya no podía casarse conmigo, porque Karen estaba enamorada de Chris e iban a tener un bebé juntos. Yo había estado muy molesto por eso ese día y casi me había negado a creerlo, y le había dicho a Karen que quería que volviera a casa conmigo y terminara esa relación, fuera lo que fuera que tuviera con Chris. Pero mi madre había dejado muy claro que nada de eso iba a pasar y que Chris y Karen iban a estar juntos y yo tenía que aceptarlo porque, en última instancia, era su decisión. Ni siquiera podía creer que mi madre apoyara algo así, al menos mi padre tuvo la decencia de parecer avergonzado y trató de consolarme. Pero mi madre estaba apoyando esto descaradamente e incluso me dijo que, si tenía un problema con eso, podía guardármelo para mí porque Karen estaba embarazada y no tenía derecho a ella cuando estaba en una condición tan delicada. Mi madre estaba loca por tener finalmente un nieto en la familia, así que no le importaba mucho lo que yo estaba pasando y luchó conmigo con uñas y dientes para justificar lo que estaba pasando. Después de la confrontación de ese día, Karen se mudó con mi familia, porque sus propios padres no querían hablar más con ella después de que les había dicho la verdad. Obviamente tuvimos que cancelar la boda y mis padres cubrieron el costo de la misma, así que tampoco tuve que preocuparme por nada de eso. Sin embargo, me expulsaron de la familia porque me negué a hablar con ellos, y durante los últimos 5 años no hemos tenido absolutamente ningún contacto. La única persona que se molestó en intentar comunicarse conmigo fue mi padre, pero ni siquiera me molesté en hablar con él, así que no hubo más noticias desde entonces y después de que corté lazos con ellos. Me llevó mucho tiempo superar lo que me pasó, porque Karen y yo habíamos estado juntos durante mucho tiempo. La amaba de verdad, así que me llevó mucha terapia superarla, e incluso ahora, no diría que la he superado por completo, pero la estoy superando. Sin embargo, el resto de la familia se mantuvo en contacto conmigo, y me enteré por ellos de que ella tenía un hijo con mi hermano, y solo un mes después de que dio a luz a su hijo, una prueba de paternidad confirmó que era el hijo de mi hermano y no mío, así que tampoco hubo necesidad de contactarme después de eso. Y terminaron casándose y han estado juntos durante los últimos 5 años. Yo había asumido que todo iba bien para ellos, pero luego, hace aproximadamente una semana, mi madre me llamó de la nada y me tomó por sorpresa porque ella había sido la que había estado más a favor de Karen y Chris, como a un nivel poco saludable. Entonces, solo por curiosidad, decidí devolverle la llamada después de que me enviara un correo electrónico diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Cuando la llamé, me dio una mala noticia mientras lloraba, y me enteré de que mi hermano lamentablemente había tenido un accidente muy grave. Fue un caso de atropello y fuga, y lamentablemente, debido al impacto, había entrado en coma,
y no había forma de saber cuánto tiempo le tomaría recuperarse. Esto había sucedido la semana pasada y solo 3 días después de que los médicos dijeran que la situación era bastante crítica, mi madre decidió llamarme para informarme. Al principio, pensé que me iba a pedir que lo visitara y que estuviera allí para la familia, cosa que yo habría estado dispuesto a hacer porque, a pesar de todo, creo que se trata de un gran problema y que habría sido una expectativa razonable para mí, y no quiero darle la espalda a alguien que está en tan terribles condiciones. Pero luego, mi madre tomó un rumbo completamente distinto y dijo que quería que yo estuviera allí para Karen y mi sobrino. Ni siquiera entendía lo que eso significaba, y luego me dijo que ahora esperaba que yo diera un paso adelante y estuviera allí para ellos en lugar de mi hermano. Cuando le pedí que me explicara más, me dijo que ahora que Chris básicamente ya no estaba allí, yo tenía que estar allí para Karen y su hijo en todos los sentidos. No se refería solo a cuestiones económicas, sino que esperaba que yo diera un paso adelante y me fuera a vivir con ellos para poder cuidarlos. Dijo que los habría acogido ella misma, pero que ya no era tan joven y que sería demasiado trabajo cuidar de todos ellos. Por eso me llamó para avisarme y esperaba que yo tomara una decisión en la misma llamada telefónica. Obviamente perdí los estribos, porque durante 5 años no me habló y ahora, cuando finalmente me hablaba, esperaba que hiciera algo muy importante. Podía entender que Karen y su hijo estaban solos en ese momento y necesitaban a alguien que estuviera allí para ellos, pero ese alguien debería haber sido alguien de su familia inmediata y no yo, alguien a quien ella había traicionado y luego ni siquiera se había molestado en disculparse. Así que, obviamente, inmediatamente le dije a mi madre que yo no iba a hacer tal cosa y que era una tonta por esperar que yo dijera que sí a eso. Y luego, ella empezó a discutir conmigo por teléfono y yo no tenía tiempo que perder, ya estaba bastante cabreado y no quería arruinar mi humor mientras hablaba con ella aún más, así que simplemente colgué y luego la bloqueé una vez más. Traté de seguir con mi día como de costumbre después de eso, pero simplemente no podía dejar de pensar en lo que estaban pasando Chris y Karen y realmente me sentí mal por ellos. Pero obviamente no iba a hacer lo que mi madre me había pedido y tomar el lugar de mi hermano en su familia, porque eso era simplemente extraño. Él todavía estaba cerca, solo que estaba en coma, pero no era como si ya hubiera fallecido, y ella estaba actuando como si se hubiera ido. Me sentía muy inseguro sobre toda esta situación, así que más tarde ese día, decidí llamar a mi padre en su lugar porque pensé que él sería más razonable que mi madre. Fue muy incómodo hablar con él después de 5 años sin contacto, pero después de una pequeña charla, le pregunté cómo estaba Chris y me dijo que las cosas no pintaban muy bien en ese momento. Y luego le conté sobre la conversación que había tenido con mi madre ese mismo día y esperaba que tuviera alguna idea razonable, pero en cambio, también dijo que mi madre tenía razón al esperar eso de mí. Eso realmente me sorprendió porque mi padre era generalmente el más sensato de mis dos padres y ahora, incluso él estaba diciendo cosas tan raras. Cuando le pregunté si realmente quería decir eso, me dijo que sí y que Karen y yo tenemos una historia de todos modos y que yo también soy parte de la familia, sin importar cómo haya sido nuestra relación durante los últimos 5 años. En última instancia, soy de sangre, y si pueden contar con alguien que dé un paso al frente para la familia, debería ser yo, y las expectativas de mi madre no son exactamente irracionales. Eso realmente me sorprendió y, en este momento, honestamente, no tengo idea de qué hacer. Durante la última semana, he estado evitando hablar con alguien de mi familia, incluso con mis otros parientes, porque tengo miedo de que alguien me saque el tema y me vea obligado a explicar mis decisiones. También me siento un poco como el malo de la película, porque me niego a ayudar a mi familia y sé que realmente me necesitan, si no económicamente, al menos emocionalmente. Sinceramente, no tengo ni idea de qué hacer y sé que lo que mi madre me pide es realmente extraño e irrazonable, pero al mismo tiempo me siento mal por rechazarlo de plano. Ni siquiera he ido al hospital a ver a mi hermano, porque me siento muy raro con toda esta situación. Tampoco he podido hablar con ninguno de mis amigos sobre esto, porque todo esto es muy personal. Ellos saben cómo han ido las cosas entre mi familia y yo desde que se canceló mi boda, pero esto es algo un poco más extraño que eso, honestamente. Y es por eso que ahora mismo estoy publicando esto aquí en Reddit,
porque realmente creo que necesito algunas opiniones objetivas sobre lo que debería hacer, y ya sean mis amigos o mi familia, todos van a tener algún tipo de opinión sesgada. Realmente necesito un consejo, porque creo que voy a perder la cabeza si no encuentro una solución aceptable para todo esto pronto. Honestamente, siento que estoy volviendo a esa fase de mi vida en la que pensaba constantemente en Karen y Chris, justo después de descubrir que ella me había estado engañando, y esa fue una época realmente oscura y no quiero volver a eso porque me ha costado mucho salir de ella. Así que, por favor, lo que sea que alguien tenga que decir, sin importar lo dura que sea la opinión, por favor díganmelo para que al menos pueda distraerme. Entonces, ¿soy un idiota por negarme a ir a ver a mi familia y ayudarlos después de que mi hermano tuvo un accidente? Actualización 1. Hola, chicos. Así que decidí no ir a ver a mi familia por el momento, es demasiado para mí en este momento. Ni siquiera me di cuenta de lo mal que se había vuelto mi ansiedad en la última semana, solo por las cosas que mis padres me estaban diciendo. Pero ahora estoy tomando nuevamente mis medicamentos contra la ansiedad y estoy tratando de lidiar con todo. Mucha gente me ha llenado de amor y apoyo en la sección de comentarios de mi publicación original, e incluso se comunicaron conmigo personalmente en mis mensajes directos para hacerme saber que están allí para mí, y que no estoy solo, por lo que estoy sumamente agradecido. Así que muchas gracias por eso. También hablé con un par de mis amigos cercanos y les conté lo que está sucediendo, porque realmente no creo que pueda lidiar con todo esto por mi cuenta, y también me dijeron que puedo hablar con ellos cuando lo necesite, solo para desahogarme. También me dijeron que mi decisión de no ir a verlos ahora es la correcta, porque en este momento, es la mejor decisión que puedo tomar por mí mismo. Y tengo que ponerme a mí mismo en primer lugar, sin importar por lo que estén pasando los demás. En la vida, hasta ahora, Chris y mi familia siempre se han puesto a sí mismos en primer lugar, así que yo también debería hacer lo mismo. La verdad es que tampoco creo que necesite estar ahí para ellos emocionalmente. Se tienen el uno al otro, pueden lidiar con esto por sí solos. Yo fui el que no tuvo absolutamente nadie de mi familia inmediata, que estuvo ahí después de que se cancelara la boda y se descubriera que me habían engañado. Mis propios padres se habían vuelto en mi contra y habían elegido a mi hermano en lugar de a mí, a pesar de que él era el que se había equivocado, y él debería haber sido el que se perdiera de la familia. Pero, de todos modos, todo eso es parte del pasado, y estoy tratando de superarlo. No podré hacerlo con éxito si vuelvo con ellos de nuevo. Así que los he bloqueado a todos una vez más, y me mantendré firme en mi decisión de no tener ningún contacto con ellos. Lamento mucho lo que le pasó a mi hermano y espero que se recupere pronto porque, sin importar lo que haya hecho, no puedo ser la persona que desea que le pase algo malo a nadie. Así que espero que las cosas le salgan bien, pero me voy de aquí. Ahora me voy a centrar en mi propia salud mental, y estoy pensando en volver a terapia, por la forma en que lidié con esto y la forma en que estas cosas que dijeron mis padres me afectaron. Realmente creo que necesito hablar con un profesional, porque creo que no estoy lidiando con todo esto tan bien como pensaba, y todos esos viejos sentimientos están volviendo a la superficie una vez más. Así que ahora voy a cuidar de mí mismo. Actualización 2. Un par de familiares me dijeron que la condición de mi hermano sigue siendo bastante crítica y no muestra signos de mejora. Han pasado casi 2 semanas y todavía está en el hospital. Las cosas están muy mal para la familia y lo siento por ellos, pero no hay mucho que pueda hacer. Todos los que conocen a mi familia han pasado por el hospital para ver a mi hermano al menos una vez en las últimas 2 semanas a ofrecer sus condolencias por el terrible accidente que ha tenido lugar, excepto yo. Yo lo habría hecho, pero luego, también me enteré por mis familiares de que mis padres han estado hablando basura sobre mí con cualquiera que los ha estado visitando, y me han estado haciendo parecer como el malo de la película. Al parecer, le están diciendo a todo el mundo que me habían pedido que fuera a visitarlos y estuviera allí para la familia, pero me negué y me acusaron de decir cosas como que este es el karma por haberme jodido hace más de 5 años y que mi hermano se lo merecía. Para que conste, obviamente no dije nada de eso. Algunos de ellos se pusieron en contacto conmigo para confirmar si era verdad o no porque no lo parecía. Yo diría que porque, en general,
soy una buena persona con todo el mundo. Y cuando me preguntaron al respecto, obviamente les dije que no dije esas cosas y que mis padres lo estaban inventando para que pareciera que yo era una persona terrible, probablemente esperando una reacción mía, o tal vez simplemente porque ese es el tipo de personas que son mis padres. Me sentí muy decepcionado de que dijeran esas cosas sobre mí y enmascararan historias solo para retratarme como un mal tipo, especialmente después de haber arruinado mi vida una vez. Tengo suerte de que mis familiares me preguntaran al respecto, porque si simplemente hubieran elegido creer a mis padres, entonces no creo que nadie de la familia hubiera hablado conmigo en este momento tampoco. Durante los últimos 5 años, no había hablado con mis padres, pero el resto de mi familia, mis tías y tíos, y por supuesto mis primos, habían estado ahí para mí. Realmente no quería perder eso, y supongo que mis padres no podían soportarlo, así que decidieron intentar arruinarlo también para mí. Simplemente no entiendo por qué me odian tanto, literalmente nunca les he hecho nada. Mi hermano y yo nunca hemos sido particularmente cercanos, y mis padres siempre han tenido un punto débil por él desde nuestra infancia, pero esto parece innecesario y excesivo. Actualización 3. Hola, publiqué una actualización hace 2 días y hoy, mi madre decidió comunicarse conmigo una vez más. Los había bloqueado en todas partes, por lo que no tuvo más opción que visitarme para hablar conmigo. Entonces, cuando regresé a casa del trabajo, ella ya estaba allí, esperando a que regresara. Sinceramente, ni siquiera tenía ganas de hablar con ella, porque ya estaba tan agotado por el trabajo que casi decidí que iba a volver a subirme al coche. Pero entonces, me vio y tuve que ir a hablar con ella. No tenía ninguna intención de dejarla entrar a mi casa, porque entonces sería muy difícil deshacerme de ella. Así que decidí hablar con ella en el patio delantero, lo que resultó ser bastante malo para mí, ya que al final, empezó a gritarme y eso también atrajo la atención de los vecinos. La conversación empezó con bastante normalidad, simplemente hizo una pequeña charla conmigo, y tuve que responderle educadamente, pero luego no pude evitarlo y terminé preguntándole por qué había estado contando a la gente tonterías sobre mí, solo para retratarme como un mal tipo. Le dije que no era justo para mí porque nunca había deseado que le pasara nada malo a mi familia, incluso después de que me habían tratado así, y honestamente solo quería seguir adelante con mi vida, pero estaban haciendo que incluso eso fuera realmente difícil para mí. Había estado guardándome estos sentimientos para mí durante mucho tiempo, así que cuando la vi, simplemente me salió y no pude evitarlo. Al final, simplemente le dije que después de todo lo que había sucedido, era muy difícil para mí pensar en ellos como una familia porque nunca me habían tratado así, y estaba muy decepcionado por su comportamiento. Así que, fuera lo que fuese lo que había venido a decirme, podía hacerlo más tarde, porque yo acababa de volver a casa del trabajo y realmente no estaba de humor para pelear o hablar con nadie sobre nada que fuera demasiado agotador emocionalmente. Ella me había estado escuchando con calma hasta ese momento, pero cuando le dije que no quería hablar con ella en ese momento, se enojó mucho y dijo que solo estaba allí para disculparse por las mismas cosas que yo había mencionado, y dijo que ella y mi padre habían estado pensando con claridad. Al principio, se habían enojado bastante con mi respuesta, porque me había negado a ayudar a mi familia e incluso a visitar a mi hermano mientras estaba en el hospital, pero luego se dieron cuenta de que no me habían tratado exactamente bien en los últimos 5 años y que, obviamente, estaba muy molesto por eso incluso ahora y, por eso, no estaba visitándolos. Ella había venido aquí para hablar conmigo e intentar arreglar las cosas entre nosotros, porque sentía que, en este momento, la familia debería permanecer unida, solo por el bien de la estabilidad emocional. Pero después de que le dije que no quería hablar con ella, cambió de opinión y decidió que en lugar de eso me iba a gritar. Me dijo que, aparentemente, debería estar agradecido de que todavía tengo una familia porque, después de la forma en que reaccioné cuando me enteré del accidente de mi hermano, estuvo a punto de cortarme el contacto y asegurarse de que el resto de mis familiares también dejaran de hablarme de forma permanente. No entendí de qué estaba hablando, así que me explicó que, al parecer, creía que mi reacción no había sido lo suficientemente triste cuando me enteré del accidente de mi hermano. Ni siquiera sabía qué esperaba que hiciera, y dijo que había pensado que cuando me contaron el accidente de mi hermano,
esperaba que al menos mostrara algo de emoción, pero que en la llamada telefónica solo había sonado muy indiferente. Obviamente, sin importar cuáles sean nuestras relaciones personales, una noticia como esa definitivamente me iba a afectar y realmente lo hizo. Como mencioné antes, no le deseo el mal a nadie, y eso incluye a mi familia a pesar de nuestras relaciones personales. Así que definitivamente me molesté cuando me enteré del accidente de mi hermano. Tal vez eso no se había transmitido en la llamada telefónica, porque ella no podía ver mi rostro, pero sus razones eran completamente infundadas e ilógicas. Incluso llegó a decir que el hecho de que yo no hubiera estado allí para Karen y mi sobrino y los hubiera ayudado en lugar de mi hermano solo demostraba lo poco que me importaba la familia. Ella solo estaba inventando cosas una vez más para justificar cómo estaban actuando, y realmente creo que mis padres han comenzado a perder la cabeza, porque estas cosas son completamente extrañas e innecesarias. De todos modos, después de que ella comenzó a gritarme, perdí aún más el interés en hablar con ella, y simplemente decidí entrar a mi casa y pedirle que se fuera. Entonces, después de un tiempo, abrí la puerta de mi casa y entré, mientras ella todavía me gritaba y trató de seguirme adentro, pero le cerré la puerta en la cara y le dije que se fuera porque estaba muy enojado y no quería interactuar más con ella. Ella discutió conmigo, pero le dije que llamaría a la policía y fue entonces cuando finalmente se fue, pero no antes de que me maldijera y dijera que enfrentaría las consecuencias de esto pronto. No sé qué significa eso, ni siquiera me interesa saber qué significa eso. Solo quiero relajarme y seguir adelante con mi vida. Actualización 4. Hola. Han pasado 26 días desde el accidente y mi familia finalmente tuvo buenas noticias para compartir con todos hoy. Obviamente, no me lo dijeron personalmente, me enteré por mis primos. Pero la buena noticia es que mi hermano finalmente está mostrando algunos signos de mejoría. Ya no está en coma y está respondiendo mejor, así que es una buena señal. Realmente espero que pueda superarlo y que mejore en este punto en adelante. Porque el último mes ha sido realmente estresante para todos como familia, incluyéndome a mí, a pesar del hecho de que ya no soy parte de la familia y me habían expulsado hace mucho tiempo. Pero por la forma en que mis padres han estado detrás de mi vida en los últimos 26 días, realmente me ha demostrado que están desquiciados y creo que solo estaban descargando su frustración en mí. Después de mi última interacción con mi madre, de la que hablé en mi última actualización, no supe nada de ella durante un par de días, pero luego mi padre me llamó para hablar conmigo. Él usó un número diferente al que usa habitualmente, por lo que no pude saber que era él. Y cuando contesté la llamada, comenzó a gritarme casi de inmediato, para que ni siquiera tuviera tiempo de colgar cuando me diera cuenta de que era él. También fue muy inteligente al hacerlo, trató de tomarme desprevenido para tener la oportunidad de gritarme. En lugar de llamarme a cualquier hora normal durante el día, decidió llamarme a las 5 de la mañana, cuando sabía que yo estaría durmiendo y tendría que despertarme para responder su llamada y mi cerebro estaría nublado. Entonces, un par de días después de mi interacción con mi madre, mi padre me llamó a las 5 de la mañana y después de casi 3 llamadas telefónicas, finalmente respondí la cuarta, e inmediatamente comenzó a gritarme sobre lo malagradecido que era y cómo deseaba que nunca hubiera nacido. Dijo que se iba a asegurar de que el resto de la familia nunca volviera a hablar conmigo porque yo era un ser humano terrible por no haberme molestado siquiera en ir a ver a mi hermano al hospital cuando estaba sufriendo tanto y no estar allí para la familia. Después de despotricar durante casi 5 minutos, fue él quien colgó porque yo todavía estaba tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Y cuando terminé con eso, él había colgado el teléfono y me había bloqueado. En el momento en que sucedió, no fue muy gracioso, pero ahora lo encuentro bastante gracioso, porque mis padres están tan desesperados por hacerme parecer un mal tipo y gritarme por cosas arbitrarias, que están dispuestos a hacer todo lo posible y llegar a esos extremos, solo por estas razones. Ya he dicho que creo que estaban descargando su frustración conmigo, que solo necesitaban un escape y, como siempre, yo tenía que estar allí para la familia. Pero está bien porque mi padre no pudo lograr poner al resto de la familia en mi contra, porque saben que no estoy equivocado y también saben lo que pasó hace 5 años. De todos modos, ahora que la condición de mi hermano está mejorando,
solo espero que me dejen en paz y se concentren en él. Actualización 5. Hola, es muy extraño volver aquí después de casi 3 años. Han sucedido muchas cosas desde entonces y, en su mayoría, han sido para mejor. Ahora vivo en Alemania por trabajo. Llevo viviendo aquí el último año y medio y también comencé a salir con alguien. Mi novia y yo hemos estado juntos durante los últimos 8 meses y ha sido maravilloso, realmente. Y en los últimos 3 años, no he tenido absolutamente ningún contacto con mi familia. Y eso también ha sido una bendición, si soy sincero. He seguido en contacto con mis familiares, los que son buenos conmigo, así que eso es diferente. Mi hermano está completamente bien ahora, sobrevivió al accidente y, aunque le llevó mucho tiempo volver a la normalidad, ahora está bien. Karen se había acercado a mí después de que mi hermano había comenzado a recuperarse para hablar conmigo y disculparse por todo lo que había sucedido en el pasado, pero yo solo le dije que, en este punto, una disculpa simplemente no era necesaria. Ella se había acercado a mí después de que todos se enteraran de que me mudaba a Alemania por trabajo y me había visitado con un ramo de flores para disculparse, y era en nombre de ella y de mi hermano. Mi hermano no pudo venir a verme porque estaba demasiado avergonzado de las cosas que habían sucedido hace 8 años, pero honestamente, nada de eso importaba ya, así que simplemente les dije que los perdonaba, y ni siquiera me importaba. Y esa parte era verdad, realmente no me importaba, porque estaba siguiendo adelante con mi vida, hacia cosas mejores. Desde entonces, estoy aquí y mis padres ya no me hablan, y estoy muy feliz por eso porque no permitiría que eso vuelva a suceder bajo ninguna circunstancia. Ahora finalmente soy feliz. De todos modos, ahora que todos ustedes se pusieron al día, será mejor que vuelva a mi vida. Muchas gracias a las personas que me demostraron tanto amor y preocupación cuando estaba publicando aquí y también siguieron preguntando por mí en los comentarios y demás, incluso después de que dejé de publicar.